Después de años de negociaciones fallidas, fracturas dentro de la oposición y un poder chavista que conserva el control de las instituciones, vuelve a plantearse la posibilidad de una salida pactada en Venezuela. Esta vez, además, con Washington jugando un papel decisivo. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Chavismo y oposición inician una negociación política para redefinir el futuro de Venezuela. Trabajarán desde el 1 de agosto en una hoja de ruta hacia la recuperación democrática. Es el primer acercamiento entre la Asamblea Nacional del 2015 y el Parlamento oficialista con apoyo de Estados Unidos. Un colombiano de 26 años muere baleado por un agente del ICE en Maine, Estados Unidos. Las autoridades aseguran que intentó usar su vehículo como arma, pero testigos cuestionan esa versión. Human Rights Watch pide una investigación oportuna, transparente y exhaustiva de su muerte. En su último 14 de julio como presidente, Emmanuel Macron exhibió el rearme europeo en París. Con la presencia de Volodymyr Zelensky y de más de 20 líderes europeos, el acto buscó escenificar el fortalecimiento de la defensa del continente frente a la amenaza rusa. El Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, anunció este martes un plan de trabajo con un grupo de opositores para la democratización del país. La propia Asamblea Nacional publicó el comunicado en su cuenta de X. En el mismo se establece el 1 de agosto como fecha de inicio del proceso que oficialmente tiene como objetivo promover la estabilidad, la democracia y la recuperación nacional en Venezuela. Según comunicó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, en el plan de trabajo participarán antiguos miembros de la Asamblea Nacional elegida en 2015, en la que la oposición tenía la mayoría. Se trata de un paso respaldado por Estados Unidos. De hecho, en el comunicado, la Asamblea agradece a Washington la ayuda humanitaria prestada tras los terremotos, así como sus esfuerzos en favor del fortalecimiento de la institucionalidad democrática de Venezuela. Y vamos ahora a Caracas, Venezuela. Elizabeth Hostos, oposición y chavismo buscarán, dice, una hoja de ruta para la reinstitucionalización democrática, pero los venezolanos ya han visto muchos procesos similares fracasar. ¿Por qué este sería diferente y qué papel juega Estados Unidos detrás de esta iniciativa? Sí, este proceso es diferente porque precisamente los Estados Unidos es el país que impulsa este tipo de negociaciones, Silvia. Pero en este caso faltarían actores fundamentales en el proceso político venezolano, como María Corina Machado, Edmundo González, y también representantes de la Plataforma Unitaria Democrática, que son 13 partidos políticos proscritos o suspendidos durante el régimen de Nicolás Maduro. Así que esta sería una negociación parcial que no genera consensos por cuanto se tienen que elegir los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral que deberían ser consensuados para poder llegar a unas elecciones libres, abiertas y competitivas, además de un Tribunal Supremo de Justicia independiente, Silvia. Bueno, antiguos miembros de la Asamblea Nacional del 2015 participan en estas conversaciones con respaldo de Washington, mientras, como lo has dicho, María Corina Machado y Edmundo González parecen quedar al margen. ¿De qué oposición entonces hablamos y qué significa la exclusión de las principales figuras electorales? Sí, en efecto, la exclusión de Machado y González es una clarinada que le da a la oposición que todavía está en Venezuela resistiendo los embates del oficialismo, porque, por ejemplo, la Plataforma Unitaria Democrática aún no ha recibido el aval del Consejo Nacional Electoral, aunque sea transitorio, para participar en actividades proselitistas. Entonces, quedarían unos lugares bastante poco claros para que la oposición participase en este tipo de negociaciones bajo la tutela de los Estados Unidos. Entonces, en este caso, tenemos entendido que la plataforma unitaria se reunirá en las próximas horas para fijar posición sobre esta situación que los toma de sorpresa, según han comentado fuentes extraoficiales, colegas. Interesante esa reunión, estaremos pendientes. Delcy Rodríguez conserva el poder, Jorge Rodríguez dirige las negociaciones y el oficialismo controla la Asamblea Nacional. ¿Podemos esperar una verdadera reinstitucionalización democrática, como dicen? Sí, Silvia, para que vuelva la democracia a Venezuela tienen que estar incorporados todos los actores políticos y han sido excluidos en este caso
Machado, González, los partidos de oposición suspendidos durante el régimen de Maduro. Esto no garantiza entonces que sea un proceso totalmente abierto, totalmente transparente, pero dependerá de María Corina Machado en sus intenciones de volver a Venezuela para integrarse a la lucha política, ya lo ha anunciado. También dependerá de la movilización ciudadana que se ha anunciado para pedir elecciones, porque Venezuela enfrenta muchos retos en los próximos años, no solamente desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista económico, porque el país debe reconstruirse después del doble sismo del 24 de junio y se requiere un gobierno legítimo, consensuado para que se gerencien los recursos que llegarán a la República a propósito de esta tragedia. Así que también Estados Unidos jugará parte importante en este proceso, colega. Claro que sí, queda la pregunta si regresará María Corina o no. Muchísimas gracias, Elizabeth Hostos, desde Caracas. A ti, Silvia. Hasta pronto. Y seguimos en Venezuela, donde la cifra de muertos por el doble terremoto ascendió a 4.734. Así lo informó el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez. Los potentes sismos de hace casi 3 semanas han dejado también víctimas colaterales que han acudido a varios de los 14 hospitales de campaña internacionales instalados en Caracas y en la devastada región costera de La Guaira, aledaña a la capital. Y en Colombia, el presidente electo Abelardo del Espriella anunció la eliminación de agencias vinculadas a la presidencia de la República, entre ellas la del comisionado de paz, que condujo las negociaciones con los grupos armados ilegales. El propio del Espriella indicó que finaliza el trabajo de este comisionado, citamos, porque no habrá más procesos de falsa paz en mi gobierno. El ultraderechista, que asumirá el 7 de agosto, eliminará también la Consejería para la Reconciliación Nacional y la Consejería para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Explicó que sus funciones serán asumidas por los Ministerios del Interior, Exteriores y Defensa, debido a que, aseguró, esas dependencias ya realizan ese trabajo. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz es el órgano que asesora al gobierno en la política de paz. Analizamos este tema con Stefan Peters, director del Instituto Colombo Alemán para la Paz, CAPAZ. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿qué consecuencias puede tener esta decisión para el futuro de la paz en Colombia? Bueno, primero, buenas tardes. Esa decisión es bastante preocupante. En primer lugar, hay que decir que no es tan sorprendente porque De la Espriella ya en su campaña ha anunciado que él busca la vida a través de la militarización y no a través del diálogo. Sin embargo, lo que sabemos es solo con el ejército no se va a lograr llegar al sometimiento, o sea, no se puede vencer a los grupos armados, especialmente los grandes. Y al mismo tiempo es preocupante porque puede ser una decisión que le va a salir muy costoso, muy caro al país, porque justamente no va a haber como esa capacidad instalada para poder dialogar y para tener también buenas formas para, ojalá, salir del conflicto armado. ¿Qué mensaje cree usted que está enviando del Espriella con la eliminación de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz a los grupos armados, a las víctimas y, por supuesto, a la comunidad internacional? Bueno, creo que el mensaje, en primer lugar, es un mensaje hacia su propia base, pero al mismo tiempo, por supuesto, también, digamos, es un mensaje que va a todo el país y también a la comunidad internacional, que él no cree en, digamos, lo que ha sido el acuerdo de paz de 2016 y tampoco está en ese momento interesado en buscar salidas a través del diálogo. Y vuelvo y digo que eso es fundamental porque no puede haber una solución militarizada y al mismo tiempo muy preocupante, especialmente dándole menos importancia a derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Y en ese sentido, ¿por qué de la Espriella no habla de la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, que es el Tribunal de Justicia Transicional en Colombia encargado de investigar, juzgar, sancionar los delitos más graves y representativos cometidos durante el conflicto armado del 2016? Claro, De la Espriella fue muy claro que no tiene una idea muy positiva de la JEP y al mismo tiempo sabemos que no va a ser tan fácil como él lo presenta, que puede simplemente acabar con la JEP.
ahí hay como barreras jurídicas muy importantes y eso es importante también, por un lado, por, digamos, los derechos de las víctimas, pero también por la seguridad jurídica de los comparecientes. Y en último, también para poder, al fin y al cabo, también cumplir con lo que el Estado ha básicamente acordado. Eso creo que es muy importante, que allí también tanto la sociedad como también la parte jurídica en Colombia está muy firme, y también poner límites a esas políticas que buscan básicamente destruir instituciones. Bueno, hay que aclarar, son los conflictos, son los delitos cometidos antes del 1 de diciembre del 2016. Bueno, con esto terminamos. Muchísimas gracias. Stefan Peters es director del Instituto Colombo-Alemán para la Paz, CAPAZ, en Bogotá, Colombia. Muchas gracias. Y un hombre colombiano de 26 años murió baleado este lunes en Estados Unidos en un incidente en el que participaron agentes del ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Gustavo Petro denuncia asesinato a manos del ICE. La muerte ocurre después de que la semana pasada un emigrante mexicano muriera a manos de esta agencia en un incidente ocurrido en Texas. Estos casos reabren el debate sobre la campaña de deportaciones del presidente Donald Trump y añaden miedo e incertidumbre a miles de latinoamericanos radicados en Estados Unidos. Estas imágenes de unas cámaras de vigilancia muestran a agentes del ICE rodeando un auto y sacando a su conductor a la calle en Biddeford, estado de Maine. Los disparos de uno de los agentes acabaron con la vida del ciudadano colombiano de 26 años, identificado por varios medios como Joan Sebastián Guerrero. Un testigo cuenta lo que vio. Entonces se detuvo el auto. El agente del ICE salió del auto, intentó abrir la puerta y le costó bastante, pero al final la abrió y sacó al tipo. Tenía la cara y la cabeza ensangrentadas. Según una ONG local, la víctima contaba con permiso de trabajo y número de seguro social. Trabajaba como conductor de un servicio de entregas y vivía con su esposa y su hija de 3 años en Biddeford. Un portavoz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense explicó que buscaban a un extranjero en situación irregular con una orden definitiva de expulsión. Pero el senador del estado de Maine, Angus King, declaró que el colombiano no era la persona que buscaba el ICE y exigió una investigación completa y transparente. El agente que efectuó los disparos fue suspendido de sus funciones. El caso reabre el debate sobre las prácticas de este cuerpo anti-inmigración y aviva las críticas contra la campaña de deportaciones del presidente Donald Trump. Donald Trump prometió que las actuaciones del ICE en este país se centrarían en casos muy graves. Sin embargo, en lugar de eso, el ICE está utilizando miles de millones de dólares de los contribuyentes para maltratar y matar a ciudadanos estadounidenses y para actuar violentamente contra familias y comunidades de inmigrantes que respetan la ley, como ha ocurrido hoy en Maine. Decenas de manifestantes se congregaron en Biddeford para condenar la muerte del joven colombiano. Creo que es importante salir a la calle para apoyar a la comunidad y mostrar nuestra solidaridad con ella y reconocer que ninguno de nosotros merece que le disparen en la calle. Todos merecemos paz y dignidad en nuestras vidas. Todos somos vecinos. El incidente sucede después de que la semana pasada un agente del ICE matara a un mexicano que residía en Estados Unidos durante una operación en Houston, Texas. Las autoridades dicen que el hombre intentó atropellar a un agente federal con su vehículo, una versión desmentida por testigos. Estos últimos homicidios elevan al menos a 7 el número de personas muertas a tiros durante operaciones de control de inmigración en Estados Unidos desde enero de 2025. Y vamos directamente a Washington. José Díaz Briceño, ¿qué más se sabe sobre la muerte de este hombre de 26 años?
callado y trabajador, además de dedicado a su pareja y a su hija. Así definen los recuentos locales de testigos y vecinos sobre Joan Sebastián Guerrero, el hombre de 26 años que terminó muerto luego de este incidente con la Oficina de Inmigración de Estados Unidos en un barrio residencial de Biddeford. Hay que decir que de acuerdo con los testimonios, no se conoce que los policías de inmigración llevaran una cámara corporal como es recomendado para evitar este tipo de sucesos o para esclarecer lo que ocurrió. Y sin embargo hay que decir, todavía no se conocen más detalles sobre la vida de este repartidor, sobre exactamente cuándo ingresó al país, y si bien contaba con un permiso de trabajo, como aseguran activistas locales, todavía no es claro cuál era el estatus migratorio sobre el que estaba presente en Biddeford, esta ciudad de Maine. Las autoridades han dicho que la víctima usó su auto como arma. ¿Se espera una investigación independiente que determine si el uso de la fuerza fue justificado? En estos momentos ya el inspector general del Departamento de Seguridad Interna, en conjunción con el FBI, han tomado la investigación alrededor del caso, y sin embargo ya tenemos resultados específicos de consecuencias a raíz de este suceso, pues diversos medios de comunicación están citando que el gobierno de la administración Trump ha decidido interrumpir, poner en pausa cualquier tipo de arresto en detenciones de tráfico, excepto aquellas que cuenten con una orden de un juez. Esto sin duda es importante, pues como sabemos, en estos dos incidentes, en el de Texas y el de Maine, los agentes de inmigración estaban justamente haciendo detenciones en paradas de tráfico. Así es que todo esto está en pausa. Algunos promoventes de mayor control migratorio están molestos al interior del Departamento de Seguridad Interna, pues creen que las detenciones disminuirán, pero sin duda una medida bienvenida para muchos de los activistas. Muchísimas gracias, José Díaz Briceño, desde Washington. Y en Roma arrancó este martes un primer ciclo de conversaciones entre Israel y Líbano bajo el auspicio de Estados Unidos. Se espera que el diálogo contribuya a implementar la propuesta de 2 zonas piloto en el sur del Líbano, de donde las tropas israelíes deberían retirarse. A finales de junio, ambos países alcanzaron un acuerdo marco para poner fin a la guerra entre Israel y Hezbollah, milicia pro-iraní considerada terrorista por varios países. Pero Hezbollah ha reiterado ya su rechazo a estas conversaciones directas. Por su parte, Beirut advirtió que exigirá la retirada de las tropas israelíes como condición para negociaciones posteriores. Israel y Líbano llevan décadas oficialmente en guerra. Y el ejército estadounidense ha vuelto a imponer un bloqueo a los puertos iraníes. La medida es una respuesta a los ataques de Teherán contra los barcos comerciales en el estrecho de Hormuz y supone un paso más en el recrudecimiento del conflicto después del que la semana pasada Donald Trump diera por terminado el acuerdo marco para el alto el fuego. Antes del anuncio de la reanudación del bloqueo, Estados Unidos llevó a cabo una nueva oleada de bombardeos en varias ciudades iraníes. La Guardia Revolucionaria, por su parte, replicó atacando objetivos en Bahrein, Jordania y Kuwait, así como a 3 petroleros que navegaban por el estrecho de Hormuz. Vamos a la economía. Juliana González, seguimos con este tema, ¿no? Por supuesto, Silvia, porque solo 24 horas después de haber propuesto un peaje en el estrecho de Hormuz, el presidente Donald Trump retiró esa propuesta, que consistía en cobrar una tasa equivalente al 20% del valor de la carga por garantizar el tránsito de buques a través de este estrecho. En lugar de esa medida, el presidente estadounidense aseguró ahora que apuesta por acuerdos comerciales y de inversión con los países del Golfo. Trump afirmó que las inversiones, cuyo monto no precisó, serían, y aquí citamos, masivas y beneficiarían tanto a Estados Unidos como a los estados del Golfo. Sin embargo, Trump no detalló con qué líderes o representantes mantuvo conversaciones ni aclaró si esos países han respaldado sus planes. La propuesta de imponer una tasa al tránsito marítimo había suscitado críticas de organismos como, por ejemplo, la Organización Marítima Internacional y disparado el precio del crudo.
Y hablamos ahora de Venezuela. El gobierno interino de este país aseguró este lunes que mantendrá el proceso ordenado de reestructuración de su deuda externa anunciado en mayo pasado, pese al doble terremoto que afectó la zona norte del país suramericano. Según informó el pasado mes de marzo Transparencia Venezuela, la deuda externa del país petrolero se estima en más de 170.000 millones de dólares. Mientras que para el Financial Times llega a los 240.000 millones de dólares, por lo que se trataría de una de las reestructuraciones de deuda más grandes de la historia. Hasta el momento, el gobierno venezolano no precisó el monto del pasivo. Paralelamente a la respuesta de emergencia, seguimos avanzando de manera... Y nosotros ampliamos con Jorge Piedrahíta, economista y gerente de portafolio del Fondo de Inversión Copérnico Venezuela Fund, a quien le agradecemos hasta ahora por aceptar nuestra invitación. ¿Qué tal, Juliana? Un gusto estar en tu programa. Encantada. Empecemos por entender, señor Piedrahíta, por qué los mercados y los acreedores siguen pendientes de Venezuela después de tantos años de impago, más o menos unos 9 años. Bueno, no se han dado las circunstancias como para hacer una reestructuración por múltiples razones, entre ellas las sanciones del gobierno americano. Sin embargo, en estos momentos creo que más importante que las sanciones del gobierno de los Estados Unidos, que hoy no permiten una reestructuración, pero bien podrían cambiar, creo que más importante que eso es la parte política en Venezuela que se tiene que resolver. Yo creo que es una condición necesaria para una reestructuración exitosa. El chavismo solo administró durante estos años el colapso de ese país, no construyó absolutamente nada positivo y tuvimos un deterioro institucional y económico sin precedentes. Vale decir que para volver a refundar el país hace falta un cambio político que le otorgue el mandato a un nuevo gobierno debidamente y democráticamente elegido, le otorgue el mandato de liderar la recuperación del país y, entre otros temas, trabajar el problema de la deuda, lo cual incluye una reestructuración. Bueno, señor Piedrahíta, pero en este momento precisamente hay un gobierno interino respaldado por los Estados Unidos y uno se pregunta si esa deuda venezolana se va a resolver principalmente en una mesa de negociación financiera o, como usted sugiere, en una mesa geopolítica, pero también tendríamos que pensar en otros intereses como los de Estados Unidos, los de China y Rusia, incluso más allá de la política interna de Venezuela, ¿no? Bueno, como inversor en Venezuela y en deuda de Venezuela y de PDVSA, sinceramente no veo que un acuerdo en estos momentos, sin que sea amplio, comprensivo, que tenga las etapas de auditoría, reconciliación, que tengamos acceso a estadísticas confiables, etcétera, no veo la forma de hacer una reestructuración. Algunos han esbozado la idea de que se podría hacer una reestructuración de 2 carriles, primero ocuparse de los bonos y luego del resto de la deuda, pero sin embargo creo que eso sería relativamente caótico. No estoy de acuerdo con tener una negociación en estos momentos. La prioridad en este país tiene que ser la recuperación económica, atender la urgencia del grave problema que han tenido con este sismo, etcétera, y luego más adelante se podría pensar en una reestructuración, pero bajo mi opinión creo que no debería ser posible hasta el año 2027 o 2028. Un tema muy interesante con muchas más aristas que seguramente discutiremos con usted más adelante. Muchas gracias, Jorge Piedrahíta, gerente de portafolio del Fondo de Inversión Copérnico de Venezuela Fund. Gracias. Bueno, y aquí dejamos lo más destacado de la economía, mucho que decir, pero también otros temas, Silvia, por ejemplo, el aniversario aquí en Alemania. Aquí en Alemania, sí señor, se recuerda este 14 de julio a las víctimas de las dramáticas inundaciones de hace 5 años en el Valle del Ahr, en el oeste de este país. Las masas de agua que sorprendieron a expertos y autoridades locales se cobraron la vida de 185 personas, la mayoría en Renania del Norte-Westfalia, pero también en Renania-Palatinado. El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, visitó la región afectada y se reunió con personas que sufrieron con las inundaciones. Los seguros, por ejemplo, solo cubren una parte de los daños. El gobierno federal creó un fondo de reconstrucción de hasta 30.000 millones de euros, pero damnificados siguen esperando al día de hoy una disculpa oficial.
Y Francia celebra hoy su fiesta nacional. Para el presidente Emmanuel Macron es la última vez que preside las celebraciones como jefe de Estado, ya que las elecciones presidenciales se celebran la próxima primavera. El 14 de julio conmemora la toma de la prisión de la Bastilla en 1789, que desencadenó la Revolución Francesa y la posterior caída de la monarquía, que dio lugar a la Primera República en Francia. Es un día excepcional para el Día de la Bastilla de este año. Los fuegos artificiales de la Fiesta Nacional Francesa se realizan casi siempre en la noche del 14 de julio. Pero este año se encendieron el día anterior, acompañado por un espectacular despliegue de drones alrededor de la Torre Eiffel. El evento principal transcurrió en la mañana del martes, el gran desfile por los Campos Elíseos. Es la última vez que el presidente Emmanuel Macron organiza este evento. Otro inusual atractivo este año, normalmente solo un país invitado marcha junto con los soldados franceses en el Día de la Bastilla. Esta vez 500 tropas de aliados europeos, de Ucrania y otros países de todo el mundo se unieron al desfile para demostrar amistad y unidad. Es muy importante que nos reunamos aquí para demostrarnos a nosotros mismos que somos uno y que juntos somos fuertes. Siempre es bueno mostrar solidaridad entre las naciones. He venido a Francia para trabajar junto a 65 naciones aquí y todos los días se puede ver cómo la relación y el vínculo que se crea al trabajar juntos nos fortalece y mejora la alianza. Esto significa que estamos trabajando junto a nuestros socios internacionales y conociendo a nuevos soldados y compañeros de diferentes orígenes culturales. Además, envía un mensaje contundente a Europa de que estamos unidos. Este año el desfile se llevó a cabo tras la reunión de la llamada Coalición de Voluntarios para Ucrania. Este lunes, muchos de los invitados de Estado al desfile se reunieron para reafirmar su apoyo a Kiev y anunciar una nueva coalición para proteger el espacio aéreo europeo de las amenazas de misiles balísticos. Cambiamos completamente de tema, hablamos de las semifinales del Mundial de Fútbol. España derrotó a Francia por 2-0. Los goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro desataron el delirio de los aficionados españoles, como aquí en la Plaza de Colón en Madrid. 16 años después y por segunda vez en su historia, la Furia Roja disputará la final de la Copa del Mundo. España se enfrentará el domingo al ganador de la otra semifinal, Argentina o Inglaterra. Y con esto terminamos. Gracias por habernos acompañado. Hasta luego.